Chévere, bueno, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan y nos ven a lo largo del país. Para hoy tenemos entonces la quinta sesión de esta actividad que viene realizando la Sociedad Venezolana de Cirugía, donde se abre un espacio muy interesante y muy útil para toda la audiencia con las diferentes sesiones que hacen vida en la Sociedad Venezolana de Cirugía. Hoy tenemos entonces una sesión dedicada realizada en conjunto con los cirujanos plásticos y reconstructivos. Vamos a presentar tres charlas. Dos de ellas han sido grabadas y otra es, contamos con la presencia del doctor Pérez Morel aquí. Aparte de eso, uno de los exponentes, el doctor Atilio Villahermosa, también nos acompaña de manera digital. Así que bueno, sin más preámbulos, podemos arrancar entonces con la primera charla que corresponde al doctor Jorge Centeno. El doctor Jorge Centeno es cirujano general del Hospital Municipal Risques. Es cirujano plástico y reconstructivo, graduado en el Hospital Dr. Domingo Luciani y actualmente es jefe de servicio y coordinador docente del posgrado de cirugía plástica y reconstructiva del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar en Maturín, ciudad y estado de donde es la actual presidente Elia Guevara. Así que sin más preámbulo, vamos entonces a iniciar con esa primera charla. Saludos a todos, les habla el doctor Jorge Centeno, soy cirujano general, cirujano plástico y reconstructivo. Gracias por la invitación al ciclo de educación médica continua de la Sociedad Venezolana de Cirugía. Tengo dos temas importantes de los cuales les voy a hablar, el tema de cierre de heridas y los colgajos locales. Cierre de las heridas es un procedimiento quirúrgico que se utiliza para corregir el defecto, utilizando suturas, cintas adhesivas, grapas, adhesivos ísticos, tiras de cierre de heridas. Las suturas que se utilizan para corregir las heridas van a depender de la clasificación del producto que se decide utilizar. Tenemos suturas absorbibles y suturas no absorbibles. Las suturas absorbibles pueden ser de origen animal y de origen sintético, y existen muchas marcas según el número, el grosor y la longitud que tenga la sutura que se va a utilizar. El cierre de primera intención es un procedimiento de cicatrización que se produce cuando los bordes de una herida se aproximan y se rellenan de tejido. Es un tipo de cicatrización primaria que se produce en heridas limpias y no contaminadas. El cierre de una herida de segunda intención se caracteriza por la sutura de la herida quirúrgica hasta la aponeurosis, dejando abierta la piel y el tejido celular subcutáneo. Esta cicatrización se planifica cuando hay heridas contaminadas que corren un alto riesgo de infección. El cierre de tercera intención consiste en desbridar la herida y luego cerrarla con sutura, grapas, etc. De realizar la sutura tenemos que evitar los bordes evertidos, evitar que exista tensión una vez aplicada la sutura, evitar que haya piel con tejido muerto y suturarlo de manera correcta por plano, dependiendo de la profundidad de la herida. Para trabajar con éxito, les recomiendo que el instrumental de sutura que se utilice sea acorde con el tamaño del defecto o la zona corporal en la cual vayamos a suturar. Por ejemplo, si vamos a trabajar en cara, en región palpebral, en región orbitaria, en región nasal, se recomienda que utilicemos un instrumental pequeño, que es más fácil de manejarlo en una zona que sea más precisa. Y cuando trabajemos en una zona corporal más avanzada, podemos trabajar con un instrumental de mayor longitud. La sutura intradérmica es una técnica que consiste en cerrar heridas con puntos continuos sin nudo. Se utiliza para cerrar heridas con poca tensión. Los puntos de guía de sutura son las indicaciones que se siguen para colocar la sutura en las heridas. Las heridas irregulares son aquellas que tienen bordes desalineados o que han rotado tejido blando del cuerpo. Dentro de estas causas de este tipo de heridas son aquellas producidas por golpes, por caídas, por accidentes o con cuchillos que le producen un
corte largo y profundo en la piel. Los puntos de sutura deben ser colocados en una forma equidistante a lo largo de la herida, perpendiculares a través de ella y con nudos fuera de la herida para obtener un resultado satisfactorio. Luego de terminar el procedimiento de la sutura, se debe hacer una limpieza de la herida, aplicar cremas cicatrizantes y antisépticas, cubrirlas con gasas estériles, revisar la zona diariamente para ver cómo está evolucionando y mantener limpia y seca la herida hasta que la cicatrización esté realizada. El tiempo indicado para el retiro de los puntos va a depender de la zona corporal en la cual se ha hecho la reparación. Se considera que en la cara se pueden esperar de 4 a 5 días, cuando los efectos son en el cuello de 7 a 10 días, cuando son de cuero cabelludo de 7 a 10 días, en la región torácica y el abdomen de 7 a 14 días, en las extremidades superiores de 7 a 14 días y en las extremidades inferiores se deja más tiempo, de 14 a 21 días. El retiro de los puntos tiene que hacerse con bastante planificación para no tener complicaciones. Ahora les hablaré del tema de los colgajos locales. Los colgajos locales son tejidos que se extraen de una zona del cuerpo para cubrir una herida o un defecto en otra zona corporal. Se utilizan en la reconstrucción de diferentes partes corporales, como por ejemplo cabeza, tórax, mama, en brazos, en región lumbar, en glúteos y en los genitales. Existe una clasificación bastante precisa de los colgajos locales, dentro de los cuales les menciono los colgajos cutáneos, colgajos musculares, colgajos faciales, colgajos musculocutáneos y los colgajos osteomiocutáneos. Los colgajos locales se clasifican según su método de transferencia. Pueden ser colgajos de avance o colgajos de pivote, en los cuales tenemos los colgajos de rotación, de transposición, de unipediculados, los bipediculados y los colgajos en isla. El punto pivote de un colgajo cutáneo es el punto alrededor del cual se rota el tejido para cubrir la herida que se vaya a reparar. Con respecto al avance, consiste en mover el tejido de una parte corporal para cubrir el defecto. El colgajo de rotación es un procedimiento quirúrgico que se realiza para cerrar defectos en el cuerpo mediante la rotación de un trozo de tejido corporal. Se trata de moverlo de un lado al otro. Con respecto a los colgajos de transposición, se trata de un trazo de tejido que se mueve de una zona donante hasta un área lesionada. Es un colgajo versátil. El colgajo corporal de transposición es un procedimiento que mueve tejidos de un área cercana al defecto para cubrirlo. El tejido se gira sobre un puente de piel incompleto y se coloca sobre el defecto que se va a reparar. El colgajo bilobulado está compuesto por 2 lóbulos de tejido de piel y se utiliza por lo general para lesiones pequeñas a nivel facial, a nivel del nariz y en la cara. El colgajo de avance es un trozo de tejido que se mueve hacia adelante para cubrir la zona lesionada. El colgajo en BH son de buena reconstrucción de los tejidos pequeños que estén afectados y permite ocultar así las cicatrices para que no queden tan visibles. Una vez terminado el proceso de reconstrucción, tenemos unas indicaciones de los cuidados postoperatorios, donde tenemos una adecuada posición del paciente, la cual va a facilitar que la cicatrización sea la más adecuada. Se deben hacer las curas y los vendajes sin mucha compresión y se debe hacer un drenaje apropiado dependiendo de la zona reconstruida. La rehabilitación pues va a depender de la zona que esté afectada. Una vez realizada la reconstrucción con los colgajos, tenemos que evaluar cómo ha evolucionado viendo la coloración de la piel, el llenado capilar, cómo está el sangrado, si existe o no, para decidir cómo va la evolución de la zona reconstruida. En estos procedimientos de reconstrucción con colgajos también pueden haber complicaciones, pueden haber seromas, puede haber infecciones, pueden haber dehiscencia y pueden haber necrosis si no se toma una conducta correcta o que el tejido tenga algún compromiso
de vascularización que no permita que se nutra y por tal razón se necrosa. Estos temas son muy importantes, muy interesantes, y para poderlos realizar con mucha precisión y éxito tenemos que conocer la anatomía corporal y estudiar con bastante detalle lo que es la piel y cómo está conformada, para poder decidir, según el defecto que tenemos, qué técnica de reconstrucción vamos a utilizar y qué tipo de colgajo está el indicado para corregir el defecto. Gracias por su atención en estos temas tan importantes en nuestra especialidad quirúrgica de cirugía general y de cirugía plástica y reconstructiva. Bueno, muchísimas gracias al doctor Centeno. No se ha logrado conectar en Maturín. Sin embargo, tenemos al doctor Pérez Morel que nos puede ayudar con la siguiente presentación que iba a hacer el doctor Centeno acerca de un caso clínico, que es muy ilustrativo de la charla que ha dado. Entonces, vamos adelante con el caso clínico y el micrófono es del doctor Pérez Morel para que entonces nos comente en este sentido. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, el doctor nos ha traído diferentes colgajos para áreas difíciles de la cara, como este avance en Bellé, que tienen a la izquierda, el dorso nasal, que es un colgajo basado en la arteria angular y parte de las ramas de la facial para reconstruir el dorso de la nariz, que es una piel sumamente delgada. Y este colgajo bilobulado que tiene sus características porque se hace en forma de 90 grados y el otro está en 45, pero es muy útil para la reconstrucción de la punta nasal. Como él dice, entonces cada colgado se adapta al defecto quirúrgico y siempre hay que ir con varias opciones reconstructivas. Seguimos. Perfecto, esos son los casos entonces que tenemos pendientes. Perfecto, buenísimo, doctor Pérez. Vamos entonces con la segunda charla. La segunda charla va a estar dictada por el doctor Atilio Villahermosa. El doctor Atilio Villahermosa es un cirujano general graduado en el Hospital Vargas de Caracas y se graduó de cirujano plástico, reconstructivo, estético y maxilofacial en el Hospital Militar doctor Carlos Arbero, aquí en Caracas. Vamos a hablar sobre quemaduras. Pues las quemaduras no son más que una lesión que presentamos en la piel o en otro tejido del cuerpo causada fundamentalmente por calor, frío, fricción, radiaciones, sustancias químicas, entre otros. Si tomamos en consideración la data y cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud, vemos que las quemaduras se presentan en más de 11 millones de habitantes por año y estas tienen una mortalidad del 1 al 1.5%. Estas quemaduras se presentan en los países en desarrollo, principalmente en sus casas o en el trabajo. Por eso que es muy importante de que eduquemos sobre las quemaduras para poderlas prevenir. Pero si revisamos los datos que hay aquí en Venezuela y nos vamos al Ministerio de Sanidad, no encontramos una data oficial de la morbilidad de quemaduras. Y si buscamos cuáles son las unidades de quemados del país, tampoco se encuentra actualizada, ya que existen más de 3 unidades a nivel de Venezuela. Lo importante es enseñarle a nuestros familiares, amigos y seres queridos cuáles son los primeros auxilios que tenemos que usar cuando se presenta un paciente quemado. Lo primero es detener el proceso de la quemadura. 2, si el paciente se encuentra en llamas, pues apagar a esta, ya sea revolcándose en el piso o colocándoles mantas para apagar el fuego. 3, utilizar bastante agua templada o temperatura normal para enfriar el proceso de las quemaduras. 4, si son quemaduras químicas, utilizar abundante agua para poder neutralizar el efecto de la quemadura. Y 5, una vez que se encuentra ya controlado la quemadura, cubrirlo y llevarlo al primer centro asistencial. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? 1, siempre tenemos que cuidar nosotros mismos, tenemos que utilizar nuestro sistema de protección, guantes, gorro, batas para atender a estos pacientes. 2, nunca utilizar de forma tradicional cremas, aceite, menjurjes, café, crema dental, hielo, ya que eso puede empeorar las quemaduras. También no reventar las lesiones o flictenas en el paciente. Y 4, siempre utilizar usos de cremas tópicas que no sean antimicrobianas. Recordemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo y en él se encuentra junto con las glándulas sudoríparas y con los folículos se forma el sistema tegumentario y su función principal es de protección inmunológica, homeostasia, neurosensorial, en el metabolismo, en la interacción social y en la termorregulación del paciente.
Hablando un poquito de la historia, desde el Pithecanthropus erectus, que pudo controlar el fuego, nos ha servido para poder evolucionar y avanzar al mundo que estamos hoy. Pero si tomamos en referencia, por ejemplo, el papiro de Ebers, vemos que utilizaban leche materna junto con cabellos de cabra para poder controlar estas quemaduras rezándole a los dioses. Aquí en la América precolombina, los aztecas utilizaban la sábila junto con las yemas de huevo y junto con la miel para poder controlar infecciones en las quemaduras. Y no es aquí en el mundo occidental, con el padre de la medicina, con Hipócrates, que nos da un protocolo de cómo atender las quemaduras en aquella época en la Grecia. Siempre buscando el agente teológico, puede ser por procesos químicos como ácidos o álquiles, pueden ser físicos como el sol, los rayos ultravioleta, el frío, el calor, y procesos biológicos como las resinas vegetales o las sustancias irritantes de los animales. Los signos y síntomas cuando nos viene el paciente va a ser enrojecimiento de la piel quemada, inflamación, pérdida de los pelos terminales en esa área, dolor o ardor dependiendo del grado de quemadura. Si estuvo mucho tiempo expuesto al sol puede presentar además fiebre, fatiga, dolor de cabeza. Si son quemaduras de segundo grado puede presentar flictenas o ampollas. Si está la piel blanquecina de segundo grado profundo, si es tercer grado y hablamos de una piel carbonizada o ennegrecida, y si tiene más del 20% puede presentarse casos de shock en estos pacientes. Y para tener un pronóstico tenemos que tomar en consideración la extensión de la quemadura, su profundidad, la localización, la edad del paciente, y eso nos permite saber qué gravedad se encuentra esta quemadura. Si queremos saber en profundidad podemos utilizar la clasificación de Converse, donde nos clasifica de primer grado a tercer grado. A medida que va profundizándose en las capas de la epidermis y de la dermis, podemos hablar del grado de profundidad. Hay algunos que utilizan un cuarto grado cuando está afectado tanto músculos y huesos. En el cono sur y en el sudoeste asiático utilizan la clasificación de Benaim, y no es más que, aparte de tomar la profundidad de las quemaduras, toma en consideración el dolor, cómo hacer la evaluación y cuáles van a ser los resultados en la quemadura. Si comparamos la escala de Converse junto con la de Benaim, vemos que es muy similar. Vemos que las quemaduras de Benaim tipo A son las quemaduras de primer grado y segundo grado superficial en Converse. Las quemaduras tipo AB son las quemaduras de segundo grado profundo, y las tipo B son las quemaduras de tercer grado. Si queremos saber cómo es la extensión en el área, podemos utilizar varias escalas. Esta es una fácil, que es la de Wallace, o la regla de los 9, o Pulaski-Tennyson, también lo pueden conseguir con ese nombre, donde divide el cuerpo en porcentajes de escala de 9. Nosotros utilizamos la escala de Luba-Brody, ya que toma en relación la edad del paciente y divide mejor la superficie corporal del cuerpo humano. Aquí podemos ver en esta gráfica que dependiendo de la edad van a ir variando los porcentajes. Por ejemplo, podemos ver la cabeza 19, 17, 13% según la edad que tenga, y podemos dividirlo en segundo grado y tercer grado. Y si no tenemos referencia de qué escala utilizar, podemos utilizar la palma de la mano del paciente, y eso mide el 1%. En base a esa relación pueden tener una idea de cuánto es la superficie corporal quemada del paciente, y siempre tomar en consideración las áreas especiales como son cabeza, el cuello, las manos, los pies, la región genital y las articulaciones. Si queremos saber la gravedad, podemos utilizar la escala de la Asociación Americana de Quemaduras, donde le pone quemaduras leves. Estas son de un 5% en el caso si son adultos, de primero o segundo grado, 10% si son en los niños, y si es un 2% de tercer grado en niños y en adultos. Se puede hacer un tratamiento de forma ambulatoria, no hace falta hospitalizarlo. Las moderadas, aquí ya podemos empezar a hospitalizar al paciente. Tenemos quemaduras del 15-25% de primero o segundo grado en adultos, de un 10 a un 20% en los niños, y si está entre un 2 a un 10% en niños o adultos de tercer grado. Y no se toma todavía en consideración las áreas especiales. Las quemaduras graves ya son de utilizar unidades de cuidados intensivos o la unidad de quemados, donde tenemos más del 25% de quemaduras en adultos, un 20% en niños, o tenemos más de un 10% de quemaduras de tercer grado, o si está afectando áreas especiales, o si el paciente tiene comórbidos como si es hebótico, es diabético, hipertenso, entre otros. Recordemos que este paciente, cuando llega a la emergencia, no es solamente de cirujano plástico, es de manejo multidisciplinario, donde todos los especialistas junto con el cirujano plástico van a lograr controlar esta grave enfermedad.
El manejo hospitalario que tenemos en estos pacientes, primero tienen que hacer una buena anamnesis, como saber dónde fue la escena, dónde ocurrió la quemadura, cuál fue la causa de la quemadura, cuánto tiempo estuvo el traslado del sitio del accidente hasta el hospital, si colocaron alguna sustancia o químico en el sitio y si el paciente tiene antecedentes comórbidos de importancia para ingresarlo. Hacemos un examen físico, evaluamos la profundidad, la extensión, la localización que ya tiene el paciente y siempre evaluamos las áreas especiales, la vía aérea, los ojos y las orejas para el momento de su ingreso. Una vez que ya hemos hecho una buena anamnesis y un examen físico en el paciente, tenemos que empezar a hacer el ABC del trauma. En ese evaluamos primero la vía aérea, ya que si presentan quemaduras en cabeza y cuello, o hay vibrisas nasales, o vemos que hay un estridor, o hay un esputo carbonáceo, tenemos que sospechar de que hay una quemadura de esta vía aérea, ya que si no tratamos la vía aérea, puede presentarse posteriormente una obstrucción por edema. También los pacientes que presentan shock, pues hay que evaluar los globos oculares, que ya también puede presentar quemaduras también en esta área. Cuando tomamos un criterio de intubar al paciente, uno cuando pensamos que tuvo lesiones en las vías inhalatorias, si el paciente tiene una escala de Glasgow menor de 8 o si el paciente tiene una gran superficie quemada y necesita importantes volúmenes para hidratarlo. El punto B es la ventilación. Aquí evaluamos al paciente cómo está su frecuencia respiratoria, cómo es su esfuerzo respiratorio, cómo son sus ruidos en la vía aérea, cómo está su simetría de pulso. Y la vía C es la circulación, donde vamos a colocar dos buenas vías periféricas con YECO 14 o YECO 16 para empezar la hidratación. Si no podemos tomar una vía periférica, podemos colocar una vía central o una vía interósea para empezar la hidratación. Y si no podemos mantener el paciente o darle los buenos cuidados de atención, es mejor trasladarlo. Siempre tenemos que rechequear, repetir la anamnesis, recordar que fue la causa que se produjo la quemadura, hacer el ABC en el trauma del paciente, revisar cuáles son los comórbidos que presenta el paciente, alergia, cómo era su alimentación, si tiene alguna patología asociada, empezar a manejar el dolor y así evitar la hipotermia colocando mantas térmicas. Quiero saber cuál va a ser el pronóstico de este paciente. Yo siempre saco una regla que teníamos en el hospital en base al porcentaje, nos va a decir más o menos cuántos días de hospitalizado. Si tiene 25%, más o menos van a ser 25 días que va a estar ingresado en el hospital. Pero si yo quiero saber la gravedad, podemos utilizar la escala de Garcés, donde toma en consideración la edad, mínimo 20 años, más el porcentaje de quemaduras tipo 1 o tipo 2 superficial, esas las multiplicamos por 1, más las quemaduras de segundo grado profundo, que esas las multiplicamos por 2, y más las quemaduras de tercer grado, que las multiplicamos por 3. Sumamos y esa puntuación nos va a decir en qué gravedad se encuentra, si es leve, moderado, severo o mortal. Nosotros en la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica hemos repartido en los diferentes servicios de cirugía plástica del país y en algunos hospitales un protocolo o esquema que lo tienen en la emergencia a la hora que nos llegue el paciente quemado en caso de que no se encuentre un cirujano plástico en ese momento. Ahí se puede seguir en orden los pasos para poder atacar de inmediato a los pacientes quemados. Igual, a todos los miembros de la sociedad y residentes le damos un manual de bolsillo por si se olvida o si se salta algún paso que lo pueda repetir o lo pueda reevaluar en el paciente. Es importante usar una hidratación. Existen varias técnicas, existe la fórmula de Parkland, donde utiliza 4 ml por kilogramo de peso por superficie corporal quemada, o la fórmula de Brook, que es 1.5 por kilogramo de peso por superficie corporal quemada más 2000 cc. Utilizamos soluciones ringelatato. Aquí en Venezuela nosotros utilizamos la fórmula de Brook modificada, que utilizamos solución ringelatato a un volumen en adultos de 2 ml por kilogramo de peso por superficie corporal quemada, y en los niños utilizamos 3 ml por kilogramo de peso superficie corporal quemada. Hay que tomar en consideración que esta es una hidratación para reanimar. También tenemos que agregar la solución de mantenimiento en los pacientes. Entonces, la primera mitad de esta solución de reanimación la vamos a pasar en las primeras 8 horas y la otra mitad la vamos a pasar en las 16 horas siguientes. Si queremos utilizar coloides, la podemos utilizar las 24 o 36 horas después de la quemadura, y en el segundo día se coloca la mitad del volumen como si fuera el primer día. Otra fórmula que podemos utilizar es la de Carvajal en los niños, que son 5000 ml por metro cuadrado de superficie corporal quemada más 2000 cc. Pero lo importante de todas estas soluciones es
controlar la diuresis de 30 a 50 cc por hora o de 0,5 a 1 cc por kilogramo de peso hora. Entre los otros tratamientos, colocar una sonda nasogástrica en los pacientes que presenten gran quemadura, más del 20%, colocar una sonda de Foley para poder medir la diuresis y hacer los laboratorios de control, hematología, glicemia, urea, creatinina, proteínas, y en algunos casos, dependiendo que sea el tipo de quemadura, se debe tomar cultivo del área quemada. Si vemos que hay una buena evolución y hay yemas epidérmicas que va a epitelizar el paciente, pues utilizamos el DODER, que son apósitos biológicos, o el Aquacela G, que nos ayudan los niños a que epitelice de nuevo. Si tiene quemaduras de tercer grado, hacemos inmediatamente a las 36 horas de la quemadura, hacemos injerto. Y si tiene quemaduras de la vía aérea, utilizamos corticosteroides. El paciente desde un principio precozmente tiene que entrar en rehabilitación. Eso va a permitir de que haya una buena elasticidad de la piel donde están las articulaciones, no se produzcan bridas retráctiles o cicatrices queloideas y no tengamos que hacer futuras amputaciones en las áreas afectadas. Complicaciones, como siempre, pueden haber complicaciones locales como infecciones por gram negativos o gram positivos, hacer síndromes compartimentales que vemos en los primeros días de quemado. Ahí tenemos que hacer escarotomía y cicatrices patológicas como las que dije, bridas retráctiles o queloides. En la forma sistémica, en los grandes quemados puede existir shock hipovolérmicos o shock sépticos, puede haber úlceras gástricas o denales que se conocen como úlceras de Curlin, insuficiencias respiratorias agudas o renales, entre otros. Secuelas son varias, de las cicatrices hipertróficas a los queloides, puede haber cambios de la coloración hipercrómicas, hipocrómicas, prurito, puede presentar bridas o adherencias y limitación funcional en las articulaciones o limitación o crecimiento o desarrollo en los niños. En resumen, todos estos pacientes que no hayan quemado en la emergencia es una de las movilidades más importantes que el médico debe saber cómo atender cuando nos llega. Y es de atención multidisciplinaria. Lo que tenemos que tener es el conocimiento y la sabiduría de cómo tratar para poder llevar a los pacientes quemados a buen término para que puedan recuperar su vida social. Y lo más importante es siempre detener el proceso de la quemadura en el momento que nos está llegando a la emergencia. Sin más despedirme, le doy gracias a la Asociación Venezolana de Quemadura con el doctor Miguel Ángel Peluso, que está retomando el tratamiento de las secuelas en el interior del país. Aquí en Caracas estoy con el doctor Reinaldo Cube y el doctor Pereira, donde atendemos los pacientes quemados en la clínica El Ávila. Y estas dos imágenes tenemos de dos pacientes que presentaron quemaduras por explosión de un bote, donde ambas presentaron más del 70% de superficie corporal quemada y actualmente al día de hoy se encuentran en sus vidas cotidianas, volviendo otra vez a estudiar y a trabajar. Por su atención, muchas gracias y espero por sus preguntas. Perfecto. Bueno, excelente charla, doctor Villahermosa. Qué bueno que contamos con usted para las preguntas que seguro van a ver al final de la tercera charla. Así que vamos entonces con la tercera charla dada por el doctor Alberto Pérez Morel. El doctor Pérez Morel es cirujano plástico graduado de la Universidad Central de Venezuela y actualmente se desempeña tanto en el Instituto Médico La Floresta como en el Centro Médico Docente de la Trinidad. La tercera charla, entonces ya la podemos comenzar y dejamos las preguntas para cuando termine esta charla. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de colgajos pediculados musculares y miocutáneos, de colgajos microquirúrgicos y de otro tipo de colgajos más especializados que son los colgajos perforados, pediculados y microquirúrgicos. Esta es una paciente que se le va a hacer una laringofaringectomía y se va a reconstruir la nueva faringe y el esófago cervical con un colgajo miocutáneo de pectoral mayor. Ahí lo hemos dibujado la región mamaria derecha. El colgajo está irrigado por la arteria acromiotorácica, rama de la arteria axilar. Y lo hemos levantado, pero ¿por qué es un colgajo pediculado? Porque tiene irrigación propia, pero usted no lo puede separar del cuerpo humano. Su punto de rotación es el lugar por donde entra el pedículo vascular. Usted lo puede llevar hacia la cabeza, al tórax contralateral, pero no lo puede llevar al pie, tendría que ser ya con microcirugía. Este es el defecto quirúrgico, y ya se ha subido el colgajo y se va a comenzar a hacer el nuevo esófago cervical. Aquí se está haciendo la anastomosis proximal y ya se ha hecho la distal, y aquí está la paciente reconstruida.
El colgajo también se puede utilizar en resecciones craniofaciales, también para piso de boca, paladar. Aquí una resección craniofacial y aquí está el sistema nervioso central expuesto. Está el colgajo ya realizado. Otro tipo de colgajo pediculado muy conocido es el colgajo de Tram o colgajo recto abdominal pediculado. Puede ser ipsilateral, como en este caso contralateral, irrigado por la arteria epigástrica superior, rama de la mamaria interna, que es rama de la subclavia. Y lleva 3 porciones de ese tejido abdominal, excepto el segmento 4. Pasas aquí está el colgajo con toda esa porción de tejido y tienes que disecar todo el recto abdominal. El área donante tienes que colocarle una malla de Marlex. Aquí está entrando la epigástrica superior. Otro colgajo muy conocido es el colgajo miocutáneo de dorsal ancho, puede ser también muscular, irrigado por la arteria tóraco-dorsal. Este colgajo lo hemos pasado hacia la región mamaria derecha para reconstruir y en este otro caso se utilizó para la reconstrucción de una mastectomía parcial oncológica. Ya entrando en los colgajos microquirúrgicos, el caballito de batalla para reconstrucción de lengua y piso de boca es el colgajo radial de antebrazo basado en la arteria radial, rama distal de la humeral. Lleva su pedículo vascular de arterias y venas y es un colgajo faciocutáneo. Otro colgajo muy conocido es el óseo o osteomiocutáneo de peroné para reconstrucción de maxilar inferior. Y el colgajo de recto abdominal microquirúrgico muscular o miocutáneo para reconstrucción de maxilectomías para reconstrucción de mama y miembros inferiores. Vamos a ver un caso operado en Falcón, una paciente con un tumor gigante, una menoblastoma, se tuvo que retirar de sus estudios universitarios. Vean el corte tomográfico, la destrucción ósea. Aquí está la pieza y aquí está el colgajo que se va haciendo, estando irrigado y adherido al cuerpo por la arteria peronea. Vas conformando y una vez que están los vasoreceptores que vas a seccionar el pedículo y subirlo a la cabeza. Actualmente usamos planificación 3D y sabemos guías de corte, trabajando en equipo con los maxilofaciales. Este es el paciente ya reconstruido. El caso del Hospital Vargas, una paciente que se operó fuera de la institución y se le hizo una tiroidectomía y acudió con una fístula esófago-cutánea. Fuimos para allá y reconstruimos el esófago cervical con un colgajo microquirúrgico de radial. Comienzas a hacer el nuevo esófago estando esa piel y fascia adherida por su pedículo vascular, arteria radial y vena cefálica del pulgar. Haces el tubo nuevo y con un tutor que tenga buena luz y comienzas a hacer lo seccionas el pedículo, lo subes a la cabeza y comienzas a hacer las anastomosis distales y proximales. Luego lo revascularizas primero a la vena cefálica del pulgar, a la vena yugular externa, puntos separados con nylon 8.0 y luego la anastomosis arterial. 8 meses postoperatorio, un esofagograma, el paciente con buena dilución. Estos ya son pacientes en un campo diferente en la microcirugía, que son pacientes mayores de 70 años. Este paciente tenía un tumor en la lengua y se le hizo una técnica de pulse, que está en la pieza anatómica, y se va a reconstruir la lengua y piso de boca con un colgajo radial de antebrazo. Aquí ven la vena cefálica del pulgar. Es importante utilizarla para adecuado drenaje venoso. Y el paciente ya en sala en buenas condiciones. Otro tipo de colgajo microquirúrgico es el colgajo de recto abdominal microquirúrgico anastomosado a los vasos mamarios internos. De hecho, este es el primer caso que se hizo en el país. Lo hicimos en el Hospital Vargas cuando el doctor Mauro Carreta era jefe de servicio. El vaso es la arteria epigástrica inferior. Llevas menos porción de músculo y aquí está el pedículo vascular. Llevas también 3 segmentos de ese colgajo hacia la mano. Este es el colgajo y aquí está, en el tercer espacio intercostal se hacen las anastomosis microquirúrgicas y ya el paciente en sala en buenas condiciones. El colgajo recto abdominal también se usa para resecciones en cabeza y cuello. Este paciente lo operamos en Maturín con el doctor Javier Rivas. Le habían hecho un colgajo en Oruga, que es un colgajo de los años 60. Esto es un CA vasocelular que invadió el sistema nervioso central. Esta va a ser la resección. El corte tomográfico ha invadido la tabla interna del cráneo, de modo que al resecar el tumor queda el sistema nervioso central expuesto. Aquí no te va a llegar un pectoral mayor.
Entonces se lleva un colgajo de recto abdominal con su pedículo vascular, arteria y vena, músculo, tejido adiposo y piel. Se hizo la anastomosis a los vasos temporales superficiales y a la vena facial. El paciente en sala en buenas condiciones. Vamos a hablar ahora de los colgajos perforados pediculados. Son colgajos como el supraclavicular, que no son, es otro nivel de especialización. Es el vaso que atraviesa el músculo o la fascia y va a los tegumentos. Entonces te toma esa piel y tejido celular subcutáneo sin músculo y el vaso sanguíneo y lo traslada en forma pediculada, porque también se puede hacer en forma microquirúrgica. Uno de ellos es el colgajo irrigado por la arteria supraclavicular, rama de la subclavia, en el hueco supraclavicular, es un colgajo fasciocutáneo perforado. Y aquí ven el colgajo para reconstrucción del paladar y el colgajo en su lugar. Otro colgajo es el cérvico submental basado en ramas de la facial y la arteria occipital. En este otro caso, del lado izquierdo, lo utilizamos para reconstrucción del paladar. Y aquí el colgajo viable en su sitio. Para la reconstrucción de miembros inferiores también hay colgajos perforados pediculados, como esta exposición del tercio inferior de la pierna. Estos son los vasos perforantes de la arteria tibial posterior. Usted utiliza esos vasos sin comprometer la arteria tibial posterior. Entonces este colgajo se ha roto por varias razones, no se le podía hacer microcirugía, pero su arteria tibial posterior todavía está perfecta aquí. Basado en esos pequeños vasos perforantes, usted puede hacer ese colgajo y reconstruir el tercio inferior de la pierna, que es bien difícil. Presente en buenas condiciones. Y, por ejemplo, en la rodilla, en vez de hacer un colgajo de gemelo, usted puede hacer un colgajo perforado basado en la arteria descendente genicular, rama de la femoral. Como en este caso que reconstruimos la rodilla con ramas de las perforantes de la descendente genicular, rama de la femoral. Vamos a hablar ahora de colgajos perforados microquirúrgicos. Son colgajos que también trasladamos de un sitio a otro del cuerpo humano con vasos sanguíneos que atravesaron el músculo o el tabique intermuscular, y vamos a tomar esa perforante con la piel y tejido adiposo. En este caso, el colgajo clásico es el colgajo basado en la arteria epigástrica profunda, el colgajo DIEP. Aquí están los vasos perforantes. No es como el TRAM, solamente tomamos las perforantes, una pequeña porción de la epigástrica, el músculo queda aquí. Debilitas menos la pared anterolateral del abdomen y lleva este colgajo es de piel y tejido adiposo. En este caso operado en el hospital militar usamos un colgajo de ALT anterolateral del muslo basado en perforantes de la descendente circunfleja lateral rama de la femoral. Solamente toma las perforantes y parte de la descendente. No tienes que comprometer ni el músculo del cuádriceps ni la arteria femoral. Se dibuja, aquí está dibujado, y por Doppler encontramos las perforantes para un defecto en la región anterior del tórax. Vean la resección. Aquí se ha resecado el tumor y queda hasta el corazón y el mediastino expuesto. Y se hizo el colgajo con doble anastomosis en los vasos mamarios internos. En conclusión, es posible hacerlo, se requiere diferentes especialidades y profesionales para llevar a cabo estas cirugías, incluidos los ingenieros biomédicos, terapistas de lenguaje y nutricionistas. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecer al doctor Centeno, a Villamosa y al doctor Pérez Morel porque hayan reactivado la sección de cirugía plástica de la Sociedad Venezolana de Cirugía. Verdad que es un gran trabajo, y no para la junta directiva, sino para los miembros y los cirujanos jóvenes que se unen a nuestra sociedad, y la parte docente, que es muy importante en estos días con todos los déficits que tenemos tanto en las facultades como en nuestros hospitales. Todas las charlas han sido muy interesantes, verdad que son excelentes profesionales, y que muchos de estos temas deben ser manejados por nuestros residentes que están de guardia, porque no en todos los hospitales tienen un cirujano plástico de guardia. Entonces la primera intención, la primera aproximación lo hace el residente, y debe hacerlo bien, como dijeron los tres expositores. Doctor Pérez Morel, yo quisiera que usted dé unos primeros pasos de su experiencia
con el verdiocianina en estos colgajos que usted hace, que hemos hecho en el Centro Médico Docente La Trinidad, que fuimos pioneros no solamente en vías biliares, sino también para los colgajos en cirugía plástica. Que nos diga un poquito y nos hable un poquito de su experiencia. Bueno, como dice el doctor Mauro Carrera, estamos reactivando esta sección con la ayuda del doctor Centeno, que es una gran labor en Maturín, el doctor Villahermosa, que es el único cirujano plástico en Venezuela con maestría internacional en microcirugía, que es un gran esfuerzo. Y mi persona, la idea es impulsar y incentivar a nuestros residentes de cirugía para que tengan una visión más amplia de la especialidad. Con respecto al verde de Oceanina, lo hemos estado utilizando aquí en el Centro Médico Docente desde hace varios años. Recientemente se adquirió una máquina más especial y ya lo usamos de rutina para cirugía de colgajo y en microcirugía porque nos permite visualizar la irrigación en el momento actual. Por ejemplo, en colgajos, rotas hace una mastectomía radical y queda la piel que tus ojos no estás seguro si va a ser viable, le pones yo utilizo la mitad de la ampolla, 12.5 miligramos, usamos el spy de aquí o si no una cámara que tenemos, que hemos comprado fuera, que es portátil, y vemos que está oscuro, que no capta, entonces resecamos ese tejido y ese tejido va a ser viable. Y en colgajos microquirúrgicos, una vez hecho la anastomosis, puedes ver la permeabilidad de la anastomosis, si es patent, como dicen los estadounidenses, si es permeable la anastomosis. Y eso sobre todo, ustedes dirán, pero yo lo puedo ver con mis manos, pero hay unos temas todavía más complejos de esta microcirugía. Existe la supermicrocirugía, por ejemplo, para anastomosar vasos menores de 1 milímetro, de 0,8 de milímetro. Usas sutura 11,0 y 12,0. Esas cosas podemos hablar después, se hace anastomosis de perforante a perforante. Y un tema que nos apasiona mucho que necesitamos desarrollar es la cirugía del linfedema posterior a mastectomías parciales, mastectomías radicales. Y con el verde en diocianina, cuando se hacen las linfovenous anastomosis, son vasos menores de 1 milímetro que tus ojos no pueden decirte si está permeable o no, pero utilizando el verde en diocianina, eso te permite ver si hay fluorescencia, porque cuando hay verde en diocianina, usted lo ve brillante, eso es que la molécula se excitó en ese pequeño franja de 780 a 805 nanómetros y usted ve la fluorescencia y ve que está permeable. Eh, me toca un poco moderar aquí la parte de las preguntas. Con respecto al doctor Villahermosa, él habló, la parte final de su exposición es el tratamiento de hidratación del paciente, que es sumamente importante para la sobrevida de los mismos, ¿no? Tú estás ¿nos escucha, Atilio? Sí, te escucho, perfecto. Esa ¿Me parte, escuchan? realmente quisiera que la audiencia brevemente recalcara la importancia del tratamiento inicial de nuestros pacientes quemados, que es lo que le va a salvar la vida, ¿no? Sí, como estuve explicando, siempre cuando llegue un paciente, lo importante es buscar cuánto es la gravedad de la quemadura. Entonces buscamos la localización, la extensión, la profundidad y la edad del paciente. Eso nos va a permitir saber, primero, uno, qué hidratación le podemos poner al paciente, la cantidad y el tratamiento en el mismo. Entonces, si tenemos que el paciente está presente, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, ¿Me sí, te escuchan bien? escuchamos bien. Ok, entonces, pongamos un ejemplo. Si pesa en el paciente, un paciente que te pese 70 kilos, normalmente debe recibir de mantenimiento 2100 cc. Pero si tiene una quemadura del 50%, tiene que sacar la superficie corporal y en base a eso se sacan los gastos. Si el paciente está pesando, como dije, 70 kilos y se quemó la mitad, un 50%, entonces tienen que sacar el cálculo, multiplicar 2 por los 70 y por la superficie quemada. Y eso es lo que tú vas a pasar, ese total, la mitad lo vas a pasar en las primeras 8 horas y la segunda mitad lo vas a pasar en las siguientes 16 horas de solución Ringer lactato. El paciente se desviste para saber la extensión de la superficie y se hace en quirófano o dependiendo del área, se hace en emergencia, se hace la cura. Esa cura se tiene que hacer con solución agua estéril, no con solución fisiológica o Ringer porque es una solución salina, es salada y eso le puede irritar la quemadura. Tiene que ser con agua bidestilada o agua agua isotónica para que no tenga irritación la piel.
y puede utilizarse cremas como sulfadiacina de plata o el protosulfil para cubrir la quemadura. Se pone sus vendas, sus rollos de quemado y esa cura se hace cada 48 o 36 horas. Y por eso es importante, si es un gran quemado, que es más del 20%, colocar una sonda de Foley para poder llevar un control de la diuresis. Eso en quemaduras con fuego directo. Sí, muchas gracias. Yo sé que hay una pregunta sobre el verde andiocianina, pero el doctor Centeno, que creo que no se ha podido conectar, pero la charla de él es muy importante, porque es muy importante el trabajo multidisciplinario. Usted va a operar algo, usted sabe que va a haber un defecto cutáneo que no puede ser, trabaja en equipo, la, el paciente va a salir bien, por eso es la idea de esta charla. No estamos enseñando a los cirujanos generales a ser cirujanos plásticos, no. Es conceptos que queremos dar y la importancia de trabajar. ¿Y por qué trabajar en equipo? Ah, porque el paciente va a salir mejor y desde el punto de vista legal también voy a estar mejor. Si hay un problema, el paciente fue manejado de forma multidisciplinaria. Pero es que usted cree que es fácil cerrar defectos de piel. Hay zonas del cuerpo que es muy difícil. Por ejemplo, el cuero cabelludo tiene la distensibilidad del acero. Han tenido a veces que resecar una lesión y despertar al paciente porque quedó la tabla externa del cráneo expuesta. Han tenido que despertarlo y llamar a alguien para el día siguiente hacerle la cobertura. Entonces, trabajando en equipo, esas cosas se pueden solucionar. En la pared abdominal hay muchos problemas para cerrar en forma adecuada. Entonces, ustedes pueden practicar en su casa, quizás con lojas de jamón, círculo, por ejemplo, y cerrarlo. Pueden ir aprendiendo algunas cosas que ustedes han visto en esta charla. Pero entonces, dígame las lesiones de cáncer de piel que son tan frecuentes, tan frecuentes. Entonces hay zonas, te va a dar para un cierre directo, puedes avanzar un poco la piel, pero hay otras zonas que tienen que hacer un colgado. Entonces, esa anatomía uno que estudiamos en la Facultad de Medicina, aquí la estamos usando. Vean ustedes que para todos esos colgados locales y los colgados que les mostré, es en base a la angiología. Tu tejido tiene que estar bien irrigado. Si lo quieres saber más, entonces usted se compra la ampolla de verde endiocenina que se está fabricando en el país, que cuesta $50 hasta donde yo sé. Y hay una italiana que se puede comprar en Estados Unidos demostrando que usted es médico. Y usted puede tener su equipo no tan sofisticado como que tenemos aquí en el Centro Médico Docente, pero si usted se mete en maxmax.com, que es una empresa de Estados Unidos, usted puede comprar su cámara de verde endiocerina, cuesta más o menos 600 a $1000 y es transportable, porque un doctor de la Universidad de Harvard decía, la máquina que tenemos aquí en la Tirana no me la puedo llevar para la Metropolitana ni me la puedo llevar para Maracay, pero mi camarita sí me la puedo llevar. Entonces es transportable y usted puede para los otros que usamos con colgajo de piel y anastomosis microquirúrgica nos sirve. Entonces, nosotros nos vamos a volver a ver en la sección de cirugía plástica en las jornadas en Maracay, ¿no? Que va a estar, la doctora Antonieta va a estar dirigiendo esa sección. Si tienen más preguntas, con gusto, estamos por aquí para atenderlas. Otro aspecto que nosotros quisimos presentar hoy es la microcirugía. La microcirugía es una técnica. Primer colgajo microquirúrgico se hizo en 1959. Entonces lo ven como un tabú, como algo, por ejemplo, cuando usted para cabeza y cuello, lo que es mandíbula, y para tercio inferior de pierna, usted necesita hacer microcirugía. Si a un paciente le quitan toda la mandíbula con una ameloblastoma, usted le pone una placa, la placa de titanio se va a salir. Si es un carcinoma de células escamosas, le ponen una placa solamente y recibe radioterapia, se va a salir más rápido. Entonces ahí el peroné microquirúrgico está indicado. Entonces, necesitamos más personas que hagan microcirugía a nivel en Venezuela, pero ustedes pueden comenzar a hacer sus prácticas en su casa con su teléfono celular. Su teléfono celular se convierte en un microscopio, porque tiene hasta 6X. Las lupas que nosotros usamos para pegar los vasos son de 2.5 o 3.5X. Pueden usar pinzas de relojero y pueden disecar los muslos de pollo, y si quieren hacer un paso más adelante, las alas de pollo y pueden comprar lupas que en el mercado hay muy económicas y pueden ser unos cirujanos como más delicados con sus manos para manejar los tejidos. Sí, la charla ha sido de verdad que aparte de útiles y sumamente interesantes, muy inspiradoras, diría yo. Realmente son unas charlas que esperemos que la audiencia la haya aprovechado, sobre todo el cirujano joven. Sí, mire, siguiendo lo que está diciendo el doctor Alberto, por ejemplo, aquí en cirugía plástica hicimos un trabajo de investigación que lo tomé en referencia del doctor Alberto y del doctor Aquiles, donde utilizamos las lombrices venezolanas
para hacer anastomosis terminal. Uno va a los jardines y busca la lombriz de tierra, se cementa en 3 centímetros, se lava por dentro, se saca la víscera y se puede utilizar como si fuera un vaso sanguíneo y igual se puede hacer la anastomosis. Y los diferentes tamaños, 2.5 milímetros, 2 milímetros, 1.5 milímetros, 1 milímetro. Hicimos ese trabajo en cirugía experimental y se mostró una casuística de 157 anastomosis, donde se ve cómo se reduce el tiempo, tanto usando el celular, usando lupa, usando un microscopio. Cualquier cosa de eso se puede hacer. Una cosa importante, disculpe, cuando hablan de microcirugía, la microcirugía no es una especialidad. La Es una microcirugía es una técnica. técnica quirúrgica que la usan los neurocirujanos, oftalmólogos, cardiovasculares, traumatólogos. Entonces, en cirugía general también usted la puede hacer, la puede aprender a manejar. Hay cursos, bueno, en Caracas hay cursos se dictan en la Universidad Central de Venezuela, que un miembro de nosotros somos de la sección de microcirugía de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, del doctor Atilio, doctor Aquiles, que es nuestro Aquiles. actual, que es profesor de micro, yo también estoy ahí. Estamos impulsando todas esas cosas y siempre incentivando a los cirujanos. Todos ustedes pueden hacer esas cosas. No hay nada que ustedes no puedan hacer. Necesitamos, ustedes a nivel nacional tienen ya otro nivel, otras escaleras, nosotros pasamos nosotros nos apoyamos en nuestros profesores y ustedes se apoyan en nosotros para seguir subiendo y haciendo una mejor cirugía a nivel nacional. Tenemos trabajos publicados en la revista venezolana de oncología. Lee la pregunta para que la gente... Saludos, excelente exposición. ¿Tendrán experiencias publicadas de colgados pediculados, pectoral mayor, dental pectoral? Tenemos en la revista venezolana de cirugía Plástica. en plástica tenemos trabajos. Tenemos la revista venezolana de cirugía. Tenemos, por ejemplo, yo tengo uno ahí de maxilectomías con microquirúrgico y tenemos en la revista venezolana de oncología varios trabajos. Y siempre en los congresos últimos hemos estado presentando nuestra experiencia en Venezuela. Bueno, la gente se animó a hacer Las preguntas. quemaduras en la cara, para el doctor Atilio Villahermosa en cara, ¿cómo se debería manejar inicialmente? Ya que la sulfadiazina de plata en cara puede generar problemas posteriores de hiperpigmentación no deseados. Una pregunta para el doctor Atilio. Cierto. Atilio, lo que usamos en cara para los quemados. No, mira, se puede utilizar bacitracina. Ojo, siempre como vuelvo a repetir, cuando vaya quemadura en cabeza y cuello y en la cara, primero, evaluar la vía aérea. Ver que no haya vibrisas nasales o que tenga el paciente estridor o que tenga un esputo carbonáceo. Eso es lo primero que uno tiene que evaluar, la vía aérea. ¿Por qué? Porque a las horas, después de que se quema, empieza a presentar un edema de glotis por el proceso inflamatorio. Si no hay un proceso inflamatorio, si fue un fogonazo, fue algo sencillo, se puede utilizar se pueden utilizar las cremas antibacteriales como la bacitracina o la mupirocina, y se puede utilizar cada 8 horas y eso es suficiente para mejorar la quemadura en la cara. Hay un método, ya que estamos hablando de coberturas, no hemos hablado de injertos de piel, quizás lo hablamos en otro momento. En úlceras de presión, que probablemente es la lesión más frecuente en los servicios de cirugía, utilizan algún tipo de colgado para acelerar el cierre. Bueno, la úlcera de presión que ustedes ven, por ejemplo, en la región sacra, úlcera sacra, evitar que se profundice, lavarla, evitar que tenga contaminación con pseudomonas, se puede usar sulfadiazina de plata tópica, pero hay un método de cierre de heridas que no hemos hablado, que es muy antiguo, se llama cura húmeda cerrada, cura húmeda cerrada. Entonces usted tiene esa úlcera y en vez de ponerle la crema de sulfadiazina y ponerle una gasa y encima otra gasa y un adhesivo, la gasa se va a chupar En pastela. la crema, igual que el quemado. Entonces, si usted coloca la crema, le pone un guante estéril, no tiene que usar ni duoder, no tiene que gastar plata en eso, y usted lo venda, hace una cámara húmeda, eso va a favorecer la cicatrización, la epitelización, sobre todo, eso lo vemos en los quemados, y en las úlceras también lo puede usar. Ahora, ese no es el método final de la úlcera, usted va a tener que usar un colgajo. Inicialmente usamos los grandes colgajos glúteos, pero hay un colgajo que usted lo puede hacer en todo el cuerpo humano, excepto aquí en la parte más superior del cuero cabelludo. Se llama, descrito en 1983 en Melbourne, Australia, en el sur de Australia. Se llama el Keystone Perforator Flap, en forma de arco romano. Búsquelo en internet, Keystone. Si usted sabe ese colgajo, usted va a poder cubrir casi todo el cuerpo humano, se los aseguro.
Hay un doctor Caleb, por ejemplo, de partes blandas que usa en su hospital porque a veces no hay cirujanos plásticos que lo quieran ayudar. Entonces, eso le permite, por ejemplo, en la región sacra, con los quistes pilonidales, por ejemplo, usted lo puede usar y para cerrar esas úlceras sacras. Me preguntan si el uso de hidrogel es viable en las úlceras y escala sacra. Sí, pero hasta cierto momento, porque él va a granular, pero no te va a terminar de cerrar. Vas a necesitar una cobertura después con un colgajo. Puede ser un colgajo de glúteos máximos o puede ser el colgajo Kingston o un WY. Depende, pero para eso usted trabaja entonces con el cirujano plástico que va a estar ávido de ayudarlo. Y además va a salir el paciente. Lo importante del manejo en equipo es que el paciente va a salir mejor. Eso es importante. Entonces, eso hay que incentivarlo más. Bueno, y yo creo que se cumplió con ese objetivo Sí, con eso la es charla. activo en la charla. Definitivamente está Y sobre todo que todos ustedes, sobre todo la gente en formación, porque venga, fulano hace tal cosa, tú lo puedes hacer también. No hay nada que ustedes no puedan hacer. Eso es un mensaje claro que yo les quiero decir. Es importante y hay que ir hacia adelante y hay que estudiar. Estudiar es divertido y dar clase también es divertido. Uno se mantiene joven y la gente quiere estudiar y quiere aprender. Y pacientes hay bastante. Bueno, doctor Tapia, en el chat las personas que estén interesadas en el nombre del colgajo lo pueden ver, el doctor Villahermosa lo colocó. Sí, que ahí Pueden está, meterse en el correcto, chat y Está. verán el nombre. importante ese Bueno, colgajo. yo creo que se animó la gente con las preguntas, pero creo que ya estamos bien en cuanto a tiempo. Ya tenemos justamente una hora, doctor Tapia. ¿Cuántas personas? Si quiere finalizar entonces la sesión y anunciar la siguiente. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, darle un agradecimiento de parte de la Sociedad Venezolana de Cirugía, a toda su junta directiva y todos sus miembros, a los 3 expositores que de verdad cumplieron a cabalidad con el objetivo de lo que queríamos transmitir con esta actividad. Para responder la pregunta del doctor Pérez, tuvimos una participación hasta de 60 personas en un momento determinado, lo cual nos parece bastante adecuado. Si me permiten compartir pantalla, les voy a presentar nuestra próxima actividad. Con esto damos conclusión a la 5ª actividad. Queremos agradecer a los 3 ponentes, a Sergio, que tuvo la delicadeza de llevar y moderar de la forma que lo hizo. Y yo voy a compartir la pantalla. No sé si ya está visual en este momento. La próxima actividad que tenemos programada va a corresponder a la sección de cirugía cardiovascular. En este caso se va a hablar de traumatismos vasculares periféricos, una visión del cirujano vascular y del cirujano general. La doctora Rismel Cedeño, residente del 3er año de cirugía cardiovascular del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, será la encargada de dar esta actividad el día 24 de marzo a la misma hora, cada lunes a las 6 de la tarde. Los esperamos a todos. Nuevamente, gracias por la participación. Que tengan un feliz día y muy buenas noches.